Buenas tardes. Cuando una nueva tecnología pretende cambiar los procesos que definen nuestra vida cotidiana, ya sea en el trabajo o en la escuela, generalmente la recibimos siempre con una cierta aprensión o, cuando menos, algunas veces también, con rechazo. En educación, esta aversión al cambio se explica muy bien, porque una parte importante de lo que hacen las familias y los centros escolares es precisamente conservar nuestro patrimonio cultural y los valores que nos definen. Quienes piensan que la educación debe ser solamente eso, es decir, preservación y transmisión del pasado, siempre tendrán aversión al cambio. Y un cambio tecnológico en particular es una puerta abierta a una enorme disrupción. Y ustedes, mejores que nadie, saben lo que significa una disrupción en el aula. De hecho, la historia está llena de ejemplos que nos demuestran hasta qué punto la educación es, de una u otra forma, inerte al cambio. Por ejemplo, hace más o menos 2500 años, Sócrates, les va a sorprender, se opuso a la difusión de la escritura por considerar que socavaría la capacidad de memorización de los jóvenes y su acceso a la sabiduría. En el siglo XVI, los monjes benedictinos, que ganaban una parte de sus ingresos mediante el copiado manual de los materiales de escritura, llegaron a movilizarse y salir a la calle para mostrar su desacuerdo con la mecanización de su trabajo a través de la imprenta. Más recientemente, la llegada de la radio fue recibida como una amenaza por muchos educadores, por extraño que les pueda parecer. Más en concreto, en el año 1936, una revista que se llamaba Gramophone publicó un artículo en el que se decía textualmente algo que les va a sonar muy cercano. La juventud de hoy en día ha tomado por costumbre dividir su atención entre la rutinaria tarea de cumplir con los ejercicios escolares y prestar atención al llamado estimulante del altavoz. Bien, hoy en día nos encontramos con una tecnología que, como ninguna otra, ha irrumpido en nuestras vidas y en las de los niños y los jóvenes que son sus alumnos. Para ellos representa, para empezar, una puerta abierta a una nueva dimensión del juego y del entretenimiento y también, al llegar la adolescencia, una importantísima herramienta para la socialización. ¿Qué sería de un joven de hoy en día que no pudiera whatsappear? ¿Verdad? Bien, los datos nos demuestran hasta qué punto esta penetración está modificando nuestro concepto de infancia y de juventud. Miren, en el año 2015 se publicó un estudio francés que acreditaba que el 58% de los niños franceses menores de 2 años de edad ya habían jugado más de una vez con un teléfono celular o con una tableta. 2 años. En Estados Unidos sabemos que tan solo el 12% de los jóvenes no tiene un celular de su propiedad. Y los que lo tienen lo utilizan para mandar por término medio, entre muchas otras cosas, 30 mensajes diarios. De una u otra forma, cuando se les pregunta abiertamente, 1 de cada 4 de esos jóvenes nos responde: yo es que vivo casi permanentemente conectado. ¿Se fijaron en el casi? Claro, en todas partes, menos en el aula. No es extraño que en el mundo de la educación existan ciertas dudas acerca de si hay que permitir o no el uso de los celulares en el aula. De hecho, es lógico pensar que en situaciones como la que vemos se conviertan en una importante fuente de distracción. Hay muchos experimentos que así lo demuestran. Uno de los más conocidos pidió
a un grupo de estudiantes que hicieran algo muy simple, que vieran una lección en vídeo, tomaran notas para luego pasar un pequeño ejercicio. A un tercio de esos estudiantes se les autorizó a que usaran su celular durante la sesión de clase sin ningún tipo de restricción y obviamente lo hicieron a su gusto. Otro tercio se le autorizó igualmente el uso de los celulares, pero solo a condición de que la actividad que tuvieran con ellos estuviera directamente relacionada con el contenido de la lección. Y finalmente, al último tercio, no se le permitió ningún acceso al celular. Bien, los resultados demostraron que en educación, y eso lo saben muy bien ustedes, se paga un precio muy elevado por la distracción. Mientras que apenas hubo diferencia en los resultados en el ejercicio final entre los que no tuvieron acceso al celular y los que lo utilizaron solo para buscar información relacionada con los contenidos de la lección, los que lo usaron libremente obtuvieron unos resultados un 70% peores en el ejercicio final. Un estudio reciente de la Academia Norteamericana de Pediatría encontró una correlación entre la frecuencia de uso de los niños y jóvenes de celulares, tabletas y computadoras y la cantidad de ocasiones en las que no presentaban sus tareas escolares. Datos como estos se han utilizado para, efectivamente, demonizar el uso de estos dispositivos, no solo en general, sino específicamente en educación. Se piensa que de una u otra manera van a convertir a los niños y a los jóvenes en, si me permiten la expresión, idiotas conectados que van a fallar en la realización de sus tareas escolares, obtendrán muy malos resultados y por consiguiente tendrán negrísimas perspectivas de éxito futuro, no solo en la escuela, sino en general en la vida. Pero algunos de ustedes me dirán, bueno, pero es que el tema no son los celulares, el tema son las aplicaciones. Y en parte tienen razón, pero solo en parte. Miren, existen millares de aplicaciones que se autoproclaman educativas. Pero de hecho, en la App Store, por ejemplo, menos del 10% es capaz de presentar algún tipo de evidencia de la bondad de los resultados que se obtienen mediante su uso. Y aún es menor el porcentaje de esas aplicaciones que contiene algún tipo de orientación dedicada a los adultos, sean las familias o sean los docentes, para saber verdaderamente cómo extraerle partido. No es extraño en estas circunstancias que en muchos centros escolares, a pesar de que las políticas públicas permitan afortunadamente su uso, en muchos centros escolares se prohíba efectivamente su uso, por distintas razones, entre otras muchas, porque la naturaleza digital del dispositivo y de los contenidos con los que se trabaja es lo más opuesto a la cultura dominante del libro impreso, que caracteriza la mayor parte de nuestros centros escolares. De una u otra forma, lo que es importante es darse cuenta que esta negación de la existencia de esos celulares puede ser considerada por los docentes como cerrar la puerta a la amenaza de que exista un desafío a su autoridad como demiurgos del conocimiento, es decir, la puerta de acceso única al conocimiento y a la verdad. Pero la realidad es que, visto desde la perspectiva del alumno, existe una enorme contradicción entre su vida cotidiana fuera de la escuela y dentro de la escuela. La herramienta más importante en su vida fuera de la escuela está prohibida, cuando no perseguida dentro del aula. Bien, esto es paradójico. Fíjense, porque tenemos otras tecnologías, por ejemplo, los bolígrafos, que nunca prohibiremos. A pesar de eso, sabemos que gracias a los bolígrafos hay muchos alumnos que escriben con faltas de ortografía, ¿verdad? Y también hay muchos alumnos que cuando nos damos la vuelta se pasan notas que han escrito con el bolígrafo de unos a otros, ¿verdad? Y a pesar de eso, a pesar de esos riesgos, no prohibimos el uso de los bolígrafos. Al contrario, los consideramos una herramienta esencial para enseñar a que los niños y jóvenes escriban con corrección. Bien, ¿qué sucede con los celulares?
Ustedes me dirán, parte del problema radica en que los docentes no tenemos las capacidades adecuadas. No sabemos cómo extraer verdaderamente jugo a esa herramienta desde el punto de vista pedagógico. Pero en el fondo también hay algo mucho más importante que tiene que ver con nuestra concepción del papel de la escuela en la formación de las generaciones futuras. Creemos que el papel fundamental de la escuela es enseñar a los niños y jóvenes que su futuro tiene que ser lo más parecido posible a lo que fue nuestro pasado. ¿O por el contrario, nuestra misión es ayudarles a que inventen su futuro, como decía la canción que escuchamos, aprendiendo del pasado y comprometiéndose con el presente? Esa es la cuestión verdadera. Si responden verdaderamente que creen en una escuela que sea relevante para los niños y los jóvenes que viven en el mundo de hoy, verdaderamente no tienen opción. Tienen que encontrar estrategias efectivas de uso de esos celulares. Y para que vean que no es imposible, les voy a mostrar 3 ejemplos que vienen de países distintos. Miren, este es Jesús. Jesús es un profesor de ciencias sociales que ha ideado una serie de actividades para sus alumnos de secundaria superior en las que les pide que salgan a la calle, al vecindario, a documentar, gracias a sus celulares, aspectos problemáticos que tienen que ver con cuestiones sociales, económicas o medioambientales del lugar en el que viven. Y lo hacen tomando fotografías con su celular, grabando vídeos, entrevistando a los vecinos y también a los representantes políticos que tendrían que ofrecer soluciones a esa problemática y finalmente publicando los resultados de su investigación en una revista digital. Este es el caso de Jesús. Esta otra es María. Es una profesora de lengua francesa que al término de cada lección a sus alumnos de 10, 11 años de edad les pide que se conecten, bien utilizando su dispositivo personal, bien utilizando las tabletas que tiene el propio centro, a una web en la cual tienen que responder a un brevísimo ejercicio sobre los contenidos que se han tratado hoy en clase. Ese brevísimo ejercicio nos sirve para cualificar a cada uno de los alumnos, pero sí le es extremadamente útil a María porque gracias a esos resultados sabe perfectamente si en la próxima clase debe insistir en algunos elementos que ya trató, si algunos de esos elementos no fueran comprendidos absolutamente por nadie en la clase y todavía más importante, cuáles son los alumnos a los que debería prestar más atención, ya sea porque pueden ir más rápido o, por el contrario, porque requieren un apoyo adicional. Y finalmente, este es José. José está convencido de que el hecho de que sus alumnos tengan en su bolsillo un celular no solo supone un enorme ahorro económico a la escuela, puesto que ya no es necesario comprar más equipamientos. Los chicos y las chicas vienen a la clase con ellos, sino que además piensa que gracias a esos celulares puede llevar los procesos de enseñanza y aprendizaje a otro nivel. Con 3 compañeros más de otros centros, ha construido una serie de lecciones en vídeo utilizando una tecnología muy simple que están disponibles en YouTube. Y les pide a sus alumnos que una vez a la semana visualicen en casa, ¿por qué no?, utilizando su celular, una de esas lecciones. Cuando los alumnos van a clase al día siguiente, José no les va a contar ninguna historia como un loro. Les va a permitir que planteen sus dudas a partir de ese vídeo que vieron y, sobre todo, va a utilizar el tiempo de clase para experimentar soluciones alternativas a los problemas que surgieron en ese vídeo. Como ven, Jesús, María y José representan 3 estrategias distintas de aprovechamiento del potencial de una herramienta que no solo está en los bolsillos de los alumnos, sino que forma parte de su vida cotidiana y lo seguirá siendo, como también forma parte de su propia vida cotidiana. Entonces, la pregunta es muy simple. ¿Están ustedes de acuerdo en apoyar y aplaudir a Jesús, María y José en estos esfuerzos?
¿O por el contrario piensan que es mucho mejor seguir prohibiendo la utilización de los celulares en el aula? Miren, si quieren que les dé mi opinión personal, yo creo que ha llegado el día en que para saber si un buen docente, una buena profesora, está realmente comprometida con una docencia de calidad y relevante para sus alumnos, basta con con poner mucha atención a las primeras palabras que va a pronunciar cuando se inicie la clase. ¿Adivinan cuáles son? Enciendan los celulares. Empieza la clase. Muchísimas gracias.